Siguiendo con la serie de tutoriales de la cámara 6000 de Iberostic, vamos ahora con el bloque de procesado de imagen. Este se va a extender algo más, ya que las herramientas que vamos a estudiar son 8, dentro de las cuales hay multitud de opciones, digamos, de herramientas. Va a ser más un estudio más orientando a su uso directo o a qué aplicaciones se le pueden dar, más que a explicar cómo lo hace cada herramienta, porque ahí estaríamos metiéndonos en Computer Vision y creo que no es el caso. Al fin y al cabo, las herramientas, gracias a este programa, están hechas. Entonces, quien llegue a este punto con Computer Vision sabrá qué hacen, pero esto va a ser un estudio a grandes rasgos, ¿vale? Vamos a hacer una binarización de imagen. Voy a hacerlo otra vez de esto para que se vea la diferencia entre la binarización y no. Entonces llegamos aquí, damos partida. Esto sería la imagen completa, en la cual la herramienta de binarización está haciendo un binarizado a todo. Vamos ahora solo a la región que hemos creado. Aquí está, ¿vale? Y podemos ajustar el mínimo y el máximo. Entonces, ajustando mínimo y máximo nos permite que si todo está, o sea, hagamos lo que es más, tiende más a cero blanco, haría que toda la imagen se convierta en blanca. Si hace que todo o solo lo que esté completamente blanco sea blanco, solo nos quedarían los puntos de máxima intensidad que presenta la imagen, o los puntos en los cuales hay 255, ¿vale? Luego tenemos tanto para hacer este granizado, tenemos distintos tipos de métodos, ¿vale? Tenemos tanto de mediana, de gaussiano para un simple que quisiera emplear más suavizado, ¿vale? Como vemos estos tipos. Luego esto, cada uno que emplee este, de hecho, es de las últimas actualizaciones y auto supongo que empleará el que, en este caso estoy usando el primero de todos. Si es muy claro, el programa entiendo que estudiará el mejor suavizado para cada caso, o el mejor finalizado para cada caso, ¿vale? Al final esto lo único que se hace en todos los casos es ajustar coeficientes. En el caso de un filtro de mediana hay que ajustar el filtro kernel, en el caso de un gaussiano el filtro kernel de la gaussiana, en el caso de su hay que ajustar el coeficiente, el rango y también el filtro kernel, o si se quiere hacer de blanco a negro, de negro a blanco, como en tantas herramientas que hemos visto hasta ahora, ¿vale? Y luego al final del resultado de esto no sostiene nada. Todas las que sean procesado de imágenes, no esperemos tener un resultado eh, o sea, palpable, ya que no nos va a extraer datos. Todo el procesado de imágenes es para facilitarnos la extracción de datos o para facilitarnos encontrar, ver, localizar, diferenciar, ¿vale? Pero al final es el punto importante. Luego vamos ahora al filtro de imágenes, el cual incluye uno de los filtros más importantes que hay en procesado de imágenes. Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero vamos a emplear el área que tenemos, perdón, vamos a emplear el área que tenemos creada anteriormente, ¿vale? Y tenemos un filtro gaussiano que lo que hace va a suavizar, digamos, las letras que se encuentran en su interior. Voy a mover esto para que lo veamos más claro con las letras. O sea, las letras, o sea, con suavizar me refiero a suavizar lo que hay en su interior. Entonces, si tenemos este caso, podemos ya aumentarlo muchísimo. Y voy a ver, voy a cerrarlo más. Y también a veces puede que no muestre la imagen final la herramienta, ¿vale? Entonces simplemente lo que hay que hacer es darle Image Output, unirlo, decirle que te muestre la imagen que estás teniendo de la anterior. Aquí está, ¿vale? Era eso, no estaba mostrando la imagen. Y aquí tenemos ese suavizado. Este suavizado es exagerado porque ya no está ni suavizando, ya acabas con toda la calidad que tiene. Pero si lo disminuye, yo creo que podremos llegar a observar algo. Damos otra vez. Entonces, digamos que difumina, pero gracias a esto suaviza mucho la imagen. Claro, esto no se va a llevar bien con algunos filtros, pero según la situación puede llegar a ser útil. Ok. Comentar, voy dando trucos así de vez en cuando, como por ejemplo el de colocar el output, porque ahí es más, en lugar del uso, al final del uso de las distintas aplicaciones, pues uno detecta o ve esos errores y busca cómo emplearlos o cómo solventarlos, ¿vale? Esto intenta una iluminación también. Iluminación mediana, iluminación intenta una media o mediana, ¿vale? Esto
un filtro inverso, este es invertir la imagen, buscar el negativo, creo que este no tiene tampoco ningún secreto. Y otro, o sea, los más importantes, en mi opinión, son siempre el filtro inverso porque hay herramientas que se llevan mejor con el filtro inverso que con la imagen en crudo. Luego el filtro gaussiano, porque el tema de suavizado a veces viene bien para que, más que para detectar, para no detectar cosas, pero no quieres crear un blind polygon porque puede llegar a afectarte en algo, porque puede llegar a perder detalle, porque tal. Entonces dice el gaussiano. Y si o sea, si el defecto consigue pasar el filtro gaussiano, por ejemplo, podemos decir, vale, hay defecto, porque es tan grande que el filtro gaussiano no lo elimina. Es una opción, es una forma. Pero que eso. Y luego tenemos el filtro de estación de bordes, que es de los más utilizados, porque este sí se utiliza muchísimo en las distintas herramientas. Y por ejemplo, aquí tenemos un caso claro, en el cual, gracias al filtro de detección de bordes, conseguimos claramente diferenciar las letras de lo que viene siendo el resto. Entonces, quizá entrenar las letras de esta manera, si luego se reconocen mejor que haciéndolo directamente en la imagen. Es un caso, nosotros lo hemos llegado a hacer así con códigos de por detrás de lata, etcétera. Eh, pero bueno, y luego dentro de este se puede, perdón, me he equivocado. Dentro de este se puede ajustar este rango, ¿vale? Entonces teniendo aquí más, tomando más detalles, pero por ejemplo ahora se ha limpiado zonas interiores de los números que estaban ocupadas por algunos detalles, como por ejemplo este, que este no se ha terminado de ahí, etcétera. Pero bueno, al final va a ser ajustar el mínimo y el máximo, respecto a lo cual hacemos esta estación de borde. Perfecto. Seguimos. Ahora el output por ahora, por si no lo necesitásemos. Y vamos ahora al procesado morfológico. El procesado morfológico se utiliza muchísimo para hacer defectos mucho más grandes o mucho más marcados, o hacer letras que tienen píxeles de unión que no deberían existir porque por la calidad de imagen o por la calidad de cámara, entre otras tantas cosas, se unen. Hace que dé problemas. Eso son filtros de dilatación, apertura, cierre, contracción, etcétera. ¿Vale? Son las cuatro opciones: erosión, dilatación, apertura y cierre. ¿Vale? Luego tenemos, vamos a darle Linear como siempre. Lo tenemos aquí. Vamos a buscar que la región del... Ya que no tengo ningún procesado, voy a intentar hacerlo sin esta herramienta. Vamos a ejecutar. Venimos aquí. Vale, no me deja igualmente. Perfecto. Vale. Unimos, conectamos. Image output, conectamos. Tenemos aquí. Linear. Sacamos del recuadro anterior. ¿Vale? Vamos a hacer el recuadro más pequeño para que sea solo las letras, ya que es lo que he dicho, que se utiliza sobre todo para letras, números, etcétera, o defectos. Tenemos aquí, ¿vale? Y aquí ya tenemos un caso que se ha hecho una dilatación, ¿vale? En la cual hemos conseguido que todos y cada uno de los píxeles, voy a mostrar la diferencia, sean separados. Entonces, aunque lo que hemos hecho es recortar, digamos, la cantidad de píxeles que tiene cada letra. Entonces, y aquí tiene menos. Entonces, a lo mejor esto, si lo entrenamos de esta manera, es mucho más fácil de entender que esto, que podría llegar a dar el problema de que se unen palabras, como hemos visto en el caso del OCR de detección, que da, por ejemplo, la H y la I juntas. Aquí te asegura que eso no pase, porque las tienes completamente separadas. Te digo eso, al igual que puede ser dilatación, por ejemplo, el tema de erosión va a ser a priori exactamente lo contrario, que te ensancha las letras. Y claro, esto para temas de efectos, para hacerlos aún más marcados, puede ser útil. Para el tema de detección de letras, números, etcétera, un OCR no viene bien. Claro, un código de barras tampoco viene bien. O quizá al contrario, el código de barras no ha sido bien impreso y se puede llegar a, con esta simple operación de computer vision, puede llegar a verlo. Son casos, ejemplos. Apertura y cierre lo que va a hacer es una combinación de ambas, haciendo primero uno y luego lo otro. Entonces, es verdad que mediante este método
parece que es más fiel a la realidad porque se ha hecho una cosa y después otra, pero quien haya visto apertura y cierre o lo haya estudiado sabrá cómo funciona, pero haces más operaciones. Entonces también hay que ver eso, si merece la pena o si el flujo total no ayuda. Hay que verlo. O si está por eso estás perdiendo cosas o estás perdiendo detalle, porque al final más operaciones siempre puede llegar a perderse detalle y ganar otro o características de la imagen que no te conviene prescindir de ellas, ¿no? Perfecto. Siguiente, vamos a ir con Image Enhancement, ¿vale? En este caso vamos a hacer exactamente lo mismo. Venimos, inherit, y- ¿vale? Hemos visto que es aumentado un poquito, ¿vale? Vamos a ver. Ganancia, vamos a hacerlo mucho más bestia. Y aquí lo vemos. El aumento de brillo que se genera con esta herramienta. Puede ser brillo, puede ser intentar aumentar generar el contraste o el contraste que sostiene algo similar a la detección de bordes. Como vemos, con esta podemos llegar incluso a darle algo más de calidad porque hacemos que se marquen mucho más los contornos, las diferencias entre las distintas partes de la pieza, digamos. Te parece que ha aumentado hasta la calidad de imagen, ¿no? Digamos, es una especie de mejoría gracias a la mejora de nitidez, ¿vale? Y el filtro kernel, pues, ahí, en unos casos ayudará, en otros no, ¿vale? Por ejemplo, en este caso vemos que hace que se marquen aún más porque las letras son de un tamaño similar a este filtro, o por lo menos comparable con este filtro, y entonces hace que el resto no necesite tanto contraste, pero las letras aumentan muchísimo más esta nitidez. Vale, luego el filtro gamma, que cuanto más disminuyamos el filtro gamma, más brillo va a haber, o más brillo aparente va a haber, cuando más lo aumentemos, más oscura se va a hacer la imagen, ¿vale? Entonces puede hacer ayudar a no mostrar detalles o cosas que anteriormente no éramos capaces de observar. Vale. Siguiente herramienta que vamos a observar, Image Feature. Esta herramienta es muy útil porque, tal y como vimos anteriormente, la cosa de esta herramienta necesitamos información dada por otra herramienta, por ejemplo, un script de Python en el cual digamos gírame tantos grados o por ejemplo, un calibración, ¿no? Un calibración nos sirve o porque una vez tras calibrar una imagen nos dirá que esto está a una distancia X, queremos que siempre se desplace la imagen X distancia, entonces tenemos el Image Feature que incluiremos en esta herramienta Image Feature Info y desplazaremos la imagen. Como, como ahora mismo no partimos del bloque de calibración, lo que vamos a hacer es mostrar algo simple, una herramienta, digamos, menor o diferente a esta, como por ejemplo la transformación. Que entonces lo que hace es, podemos venir aquí, de Inherit, recortar en zoom, acercarlo, podemos hacerlo en modo espejo, ¿vale? O una traslación de los píxeles que nosotros estimemos conveniente. Pues aquí, y se nos va de la imagen, claro. Pero bueno, vamos a ponerle aquí unos 200, que deberíamos seguir teniendo algo de imagen, pero desplaza. ¿Vale? Entonces voy a mostrar un poco la herramienta que son las que puede soportar este programa, entre otras tantas, y gracias a esto sabremos qué clase de datos darle a Image Feature para hacer esto. ¿Vale? Image Feature, como digo, viene de calibración. Entonces, la calibración va a dar estos desplazamientos por sí sola. Entonces, creo que es preferible mostrar cómo podéis hacerlo vosotros manualmente, si se escapa algo de calibración o si queréis algo concreto. ¿Vale? Luego, no, esta no. Vamos ahora a un Geometric Transformation, que es otra de las más utilizadas. Esta la utilizamos en otro de los pasos que hicimos. Perdón, quiero ponerle en medio. En otro de los pasos que hicimos para poner las letras rectas, ¿vale? Las rectas, digamos, sí, estaban girarlas 90 grados. Vamos a ver, 180. Sí, vale. Entonces, venimos al mirror, 90, sí, 180, como acabo de decir. Ya tenemos GeoRobot.
en recto, ¿vale? Perfecto. Luego tenemos otras, o sea, luego al final estas son las de transformación de imagen puro, son muy descriptivas. Por ejemplo, tenemos resize de image, image resize para aumentar el tamaño, disminuirlo, el range expansion que es para transformar una imagen en una especie de, o sea, pasar de ser una imagen cuadrada a ser una imagen, digamos, vertical para mostrarla como si fuese un anillo, porque, por ejemplo, en una etiqueta, si conseguimos una etiqueta completa, podemos decirle que rig expansion y unirla en una única etiqueta al completo, ¿vale? O incluso se puede hacer un procesado, tal y como aparece en los ejemplos de HIC, en el cual podemos llegar a seleccionar, tenemos un position feature, ¿vale? No tiene nada de raro, que emplea el Vigi como patrón. Y luego el ring expansion, que ha sacado lo que estaba curvado en este caso y lo ha transformado en algo legible por el OCR, porque es prácticamente recto. Entonces puede ajustar algo más. Como vemos, podemos hacer que se mantenga o que salga hacia afuera sin problema. Y gracias a esto, el OCR facilita el trabajo al OCR. Y luego otras dos importantes son la Distortion Correction y Image Correction, ¿vale? ¿Vale? ¿Qué pasa? De esta podemos necesitar un archivo de calibración. En este, lo que directamente está en los ejemplos, y tal y como muestra, lo que se encarga es de hacer primero una distorsión de calibración. Entonces habría que cargar esta calibración hecha desde partiendo del vídeo, digamos, de calibración, lo que hayamos hecho en calibración, o en este caso un ejemplo, ¿vale? Y darle tanto las coordenadas, etcétera, que se puedan hacer si se extrae de herramienta. En este caso, como lo han hecho, se ha hecho así rápido, se ha dado directamente coordenadas. El tipo de distorsión que se muestra, en este caso es radial, porque se mueve desde la radial de perspectiva, porque se mueve desde un punto, no es distorsión causada por una lente o por perspectiva, etcétera. ¿Vale? Se muestra la placa de calibración que se ha utilizado. ¿Vale? ¿Qué queremos que haga? Si escala rotación o si le damos rienda suelta o banda ancha o queremos solo que haga ciertas operaciones más básicas. Por ejemplo, con esta seguramente también se podría llegar a hacer, ¿vale? Como vemos, se emplea y se llama, tal y como dije en su momento, a la aplicación calibrada, se llama esta y el resultado es el que vemos, que se consigue la calibración de distorsión y se consigue corregir la imagen. ¿Vale? Y aquí se muestra, aquí sería a continuación emplear la calibración al uso de distancia. Y como vemos, aquí termina de completar el proceso, dando esta calibración al uso para ver el tamaño entre píxeles. Y como vemos, se ha hecho bastante bien porque los píxeles en su mayoría son equidistantes y muy iguales entre sí. Vamos por concluir el bloque de procesamiento de imagen.